Como les había prometido, les grabo un video para explicar el trabajo práctico número 2. Bien, el trabajo práctico consta de realizar el programa para reemplazar la lógica cableada en los 4 ejercicios indicados. El primero es el arranque directo de un motor monofásico asincrónico. El PLC a utilizar es un TM221 CE16R. Nuestro PLC, nuestro circuito, mejor dicho, es el de comando, el que tenemos que reemplazar, el que se encuentra aquí a la derecha en la imagen, y a la izquierda tenemos el circuito, digamos, cableado con imágenes. Vemos el comando, potencia, potencia, y el comando. Bueno, tenemos, tendríamos que definir en nuestro programa las entradas y las salidas. ¿Recuerdan en el ejemplo simple que les di en la clase? Nuestras entradas digitales van a ser las por ciento I. Ese es el direccionamiento en el PLC para definir nuestras entradas conectadas, cableadas, en las entradas digitales. Las por ciento I van a ser, según este circuito de comando, la por ciento, mejor dicho, la del relé térmico, la del pulsador de parada, pulsador de marcha, contacto auxiliar, del contactor. Esas serían las 4 entradas. Podríamos agregar la del presostato. Aquí en el circuito lo que vemos es que está intercalado en el circuito de potencia el presostato para detener el motor de la electrobomba, pero podríamos ponerlo en serie en el circuito de comando, como un normal cerrado, por ejemplo. Después nuestra salida digital va a ser la que activa el contactor que va a energizar la electrobomba. Acá tenemos la electrobomba, el presostato, el circuito del presostato, el relevo térmico, el contactor y una termomagnética para protección contra cortocircuitos. Aquí tenemos el borne de conexión a tierra. Bien, esto lo tenemos que traducir, este comando que vemos aquí a la derecha, sí, a la derecha bien digo, lo tenemos que traducir en el programa del PLC. Arrancamos nuestro programa. Una vez que inicia nos abre esta primera pantalla en la cual definíamos inactivas las protecciones, porque es básicamente a los efectos de realizar este ejercicio. Seleccionamos la configuración del PLC y vemos que por defecto tiene el TM221CE16R, que es el PLC que utilizaríamos, nos pide el trabajo práctico para utilizar. Si no tuviese configurado ese por defecto, tendríamos que buscarlo en la biblioteca de la derecha, la biblioteca de módulos y de bases de PLC de la derecha. Le hacemos un clic, lo mantenemos apretado y lo arrastramos al lugar. Como es el mismo, no nos muestra que se hace un cambio. Bien, definimos un nombre. Que en este caso va a ser trabajo práctico número 2. Vamos a guardar aquí. Y vamos a programar. Es donde nos indica la cruz roja, en la pestaña de programación. Es lo que le falta al programa. Primero vamos a definir, como decíamos, nuestras entradas y nuestras salidas. Vamos a la pestaña de herramientas, a la izquierda, en el menú de propiedades, perdón, de navegación, en la parte de navegación, y buscamos objetos de entradas y salidas. Vamos a las entradas digitales
y no es condición necesaria para programar el PLC definirle símbolos a las entradas y salidas y a todas las variables del PLC. Ya tienen definido un direccionamiento que nos indica que son entradas digitales, %i, el % serían las variables internas del PLC. Y porque son inputs, entradas, 0 porque esas entradas están ubicadas en el módulo 0, que es la CPU del PLC. Y luego tienen un número que indican cuál de todas, la 0, la 1, hasta la 8. De la 0 a la 8 son 9 entradas que tiene este PLC. Entonces a la primera le podemos definir, esto es indistinto, el pulsador de marcha. A la segunda le podemos definir el pulsador de parada. A la tercera el relevo térmico. A la cuarta el contacto auxiliar. El orden en que ustedes las definan es el que prefieran. Y a las salidas digitales, acá nos dice que hay cambios sin guardar, es porque no le dimos clic al botón aplicar, le damos que sí, y ya quedan definidas los símbolos de las entradas digitales. Definimos una salida digital para activar el contactor de la bomba, que sería la %Q00. Aquí le ponemos contactor. Por ejemplo, ustedes pueden ponerle bomba, fíjense, el nombre que prefieran, que les sirva. Pueden utilizar, si están trasladando, por ejemplo, el diagrama de proceso PIN-ID, pueden usar los símbolos del PIN-ID para definir sus entradas y salidas y variables internas. Entonces, procedemos, ahí nos dice que apliquemos los cambios, entonces queda definido el símbolo de nuestra salida digital, y vamos a usar como les mostraba en la clase, vamos a usar los contactos definidos en este diagrama ladder. Recuerden que el ladder se ejecuta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Hacemos un clic en el escalón y nos muestra la barra de potencial izquierda y la barra de potencial derecha. Podemos definir o significar estas dos barras como un positivo y un negativo en un circuito de corriente continua. A los efectos del PLC se va ejecutando el programa de arriba hacia abajo y tenemos un área de entradas y un área de salidas o de ejecución. Usamos un contacto abierto o un contacto cerrado, es un contacto negado, este sería un flanco ascendente, este un flanco descendente, un bloque de comparación y una salida a una bobina. Tenemos una bobina negada, una bobina set, una bobina reset y más controles que vamos a explicar en la clase número 3. Por ahora vamos a utilizar estos contactos, por ejemplo. Entonces tenemos que podemos utilizar los símbolos, pulsador de marcha, y ahí ya nos carga el símbolo y la dirección. O si no, utilizar las direcciones. Por ejemplo, un normal cerrado para nuestra entrada del pulsador de parada. Un normal cerrado para nuestro relevo térmico. Fíjense que se les aparece una ayuda apenas cargan una letra con los símbolos similares. Y para nuestra bomba, para el contactor de la bomba, fíjense, seleccionamos la Q00. Tenemos que agregar también la entrada para el contacto auxiliar del contactor. Aquí. Para unir este contacto al resto del circuito, utilizamos
este lápiz, hacemos un clic en el sector superior y lo trasladamos hacia abajo. También se puede hacer en el otro sentido, hacia arriba o hacia el costado, para terminar de vincular los circuitos. Borramos. Con del. Y con la goma podríamos llegar a borrar el contacto. Bien. Sino con el botón de del o de suprimir. Este era nuestro contactor. Nuestro contacto auxiliar. Bien. Y ahí ya tenemos nuestro programa.